Le recuerdo a Carlos, a Ani, déjame verificar todo aquí. Todavía no han aceptado, creo. Déjame ver. Eso es correcto. No me han aceptado el acceso a Classroom y ya tienen actividades desde el viernes, tienen actividades allí. Yo les envié el correo Profe, el mismo viernes a disculpe, Carlos, a ¿hay Anuska. manera de reenviarme el correo? Es que a mí no me ha llegado ningún correo, por ejemplo, suyo no me ha llegado. Y verificate de repente en correo no deseado, hijo, porque a veces caen ahí. O sea, voy a checar a ver, pero no me ha llegado nada. Capaz por eso no he tildado. Pero voy a revisar. Dele, revise, porque a veces usted sabe que estos correos, estos programas así, entonces a veces los correos, los manejadores de correo lo creen que son spam, correo basura, y entonces lo mandan de una vez a correo no deseado. Pero bueno, si no, de todo modo hoy al terminar la clase se lo vuelve a enviar ya vía normal. Yo lo que hice fue utilizar el mismo programa, Classroom, que para invitarlo. Entonces les envía la invitación. Ya el padre Washington ya aceptó, el señor Ender Mendoza también, y la señorita Paola también ya son alumnos de la clase. Me falta Marisol, Yanela, Carlos, Benjamin y Ani. Ok, mientras vamos llegan los del resto de los alumnos, voy a enseñarles el Classroom a ustedes. Es importante aquí dejar todo esto por acá. Ok, este es el Classroom de historianismo, lo conocen. Le tomo el código de la clase, te puede entrar y le va a pedir un código. El código es este que está aquí, ¿lo ven? Es, creo que es una I latina, mayúscula, creo, o una L minúscula, ¿verdad? No se ve bien, pero creo que es una, no, creo que es una L minúscula. L2, o sea, sería limón, en minúscula, 2, foca, yate, barco, Arturo, Arturo. Limón, 2, foca, yate, barco, Arturo, Arturo. Todo en minúscula, las letras. En todo caso, parece que ese es el código. Usted entra a Classroom y cuando dice entrar a clase le va a dar un código, le va a pedir un código, es ese el código que le estoy dictando. En trabajo en clase, la semana pasada, la semana 1, en la prehistoria anglicana 1, ya le coloqué el precio de la primera clase. Después el padre Ender va a colocar el video también para que lo tengan allí. Van a tener tanto el link para el Prezi, para que lo puedan seguir igualito como lo hicimos ese día, vía internet. También les coloqué el archivo PDF. No lo convierto tan bien, pero bueno, ahí está el archivo PDF también del Prezi. Está un video que necesito que lo vean para que se contextualicen en historia inglesa. Si usted no sabe nada de historia inglesa, va a estar perdido en el mapa en esta clase. Y necesita aprender historia de los británicos, de los britanos, como se llamaba el pueblo celta de las islas británicas, de los anglosajones, de los escotos, que son los actuales habitantes de Escocia. Entonces necesito que vean este video que les va a ayudar tanto en la clase de la semana pasada como en esta clase que vamos a ver hoy. El video Historia de Inglaterra 1. Después le puse varios videos también para contextualizarlos. Estos videos son quién fue San José de Arimatea. Recuerda que yo le dije que José de Arimatea, según la leyenda, es el que fundó, el que llevó, debo decir, el que llevó el evangelio a las islas británicas encomendado por el apóstol San Juan. Les puse un video sobre los pictos, quiénes son los pueblos pictos, uno de los más famosos e inmortalizados en Hollywood. Fue el famoso, él se llama, el papel lo hizo Mel Gibson, llamado Wallace, el hombre de la espada de dos manos, un personaje histórico realmente. Él peleó por los pueblos pictos contra los anglosajones. Los pueblos pictos son los pueblos celtas originarios de
de las Islas Británicas. Los pueblos celtas es un pueblo que inundó toda Europa con diferentes tribus. La tribu que estaba que llegaron a las Islas Británicas fueron normalmente las dos más grandes fueron los cuatro, fueron cuatro. Las de las cuatro me acuerdo, los britanos, de donde viene Britania, los britanos, los escotos y los pictos. Los tres son pueblos celtas. Entonces, ahí les hablo un poquito de todo esto. Y es importante porque la iglesia anglicana viene de los pueblos celtas. La autenticidad, la originalidad de la iglesia anglicana. Y los anglosajones, ¿quiénes son los anglos? ¿Quiénes son los sajones? ¿Quiénes son los jutos? Todos esos fueron pueblos bárbaros que llegaron, yo les estuve hablando, hoy les voy a hablar un poquito más de eso, que llegaron a conquistar a los britanos y a los escotos, logrando conquistar más que todos los britanos, no tanto a los escotos, ni a los pictos, pero sí a los britanos. Entonces, bueno, para que estén en contexto es importante. Ya la semana que viene voy a dejar en Classroom ya el primer examen. Y tienen que ponerse pilas, muchachos, porque hay fechas, hay nombres, hay lugares, como cualquier materia de historia. A muchos no les gusta la historia por eso, porque tiene fechas. No va a poder pedirles días ni nada, pero sí años. Hay años, hay nombres, hay personajes, hay reseñas, hay lugares que deben recordar. Entonces hay un examen, tienen que irse preparando con el material que está aquí. Eso se lo dejé allí y le mandé a hacer un trabajo que es para el miércoles, para pasado mañana, que son biografías. Para el 14, no, perdón, para el miércoles. Quiero que me averigüen sobre la vida de José de Arimatea, de San Albán, primer mártir de la iglesia anglicana, por ejemplo, preguntita de examen. Vortigern, conocido como el rey traidor, porque fue rey traidor, yo lo expliqué en la clase pasada. Él permitió que los anglosajones, fue el que le dio luz verde a los anglosajones para habitar en las Islas Británicas, y el pueblo britano lo considera, por lo tanto los pueblos britanos como los escotos y los pictos lo consideran traidor, porque él le abrió las puertas a los anglosajones. A Vortigern está Glastonbury. Glastonbury fue el primer lugar donde llegó José de Arimatea, donde está la primera iglesia cristiana antigua en el 47 aproximadamente, que llegó la fe cristiana a las Islas Británicas. ¿Quién fue Juliano el Apóstata? Un emperador romano que persiguió a la iglesia. Están quienes fueron los pictos, los pictos. Quiénes son los celtas, y quiénes son los anglos y quiénes son los sajones. Le pongo algunas reglas, le digo, no deseo una copia y pega, no quiero copia y pega de Wikipedia, no quiero una copia y pega. Esto va a afectar fuertemente su puntaje y se va a poner bravo conmigo. Quiero un análisis, quiero que busquen varias fuentes. Y quiero un análisis y un resumen de al menos, escuche, una hoja por cada uno de los puntos asignados. De los 8, una hoja, por lo menos tiene 8 hojas de trabajo, de contenido, usando letra Arial 12, espacio 1 entre líneas y 1.5 entre párrafos. El archivo debe ser enviado en formato PDF con su hoja de presentación y anexos. Le coloco entre paréntesis que al menos uno por personaje o por lugar. Ese trabajo lo tienen que ir elaborando. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Bien. Entonces, ya para esta semana vamos a empezar el precio de la segunda clase. También le dejo videos pertinentes a esta segunda clase. ¿Qué video les dejo pertinente? Les dejo varios sobre quién es Pelagio. Vamos a hablar de él. San Columba,
San Patricio, este señor, varios santos ingleses que hoy vamos a tocar rápidamente. Y le dejo una tarea desde ya para el miércoles de arriba 25, que cae ese miércoles. Ya la tienen allí también una biografía y reseña. Pero ya de mucho más gente. Son 20 puntos, 20 personajes o lugares. Vamos a ver, tienen que investigarme de Pelagio, del obispo Ninian de Galloway, de San Patricio, de San Leomagno, de Victorio de Aquitania, lo que fue la peste negra, que se trató la peste negra, de San Gildas, de San Columba, apóstol de los escoceses, de San Agustín de Canterbury, el primer arzobispo de Canterbury, que se ubique aquí cuál es el reino de Kent, el rey Ethelbert y la reina Berta de Kent, el concilio de Whitby, el rey Oswy de Northumbria, el obispo Wilfrido de York, obispo San Colman, de Teodoro de Tarso, segundo obispo de Canterbury, arzobispo de Canterbury, el sínodo de Hereford, San Wilbordo y San Bonifacio, y las mismas reglas que la vez pasada. Eso es para el 25, que ya tienen trabajito que hacer. ¿Alguna pregunta? No, profe. Chévere. Entonces voy a iniciar aquí el presi de esta segunda clase. Vamos a ver si me lo habrá Dios mediante. Me lo habla el internet. Gracias a Dios están corriendo bien los datos. Vamos a esperar que abra allí. Vamos a esperar que abra Prezi. ¿Cuánto conocían Prezi? Carlos, ¿conocías Prezi? Señor Ender. Yo sí, profe. Yo no, profe. Es un buen programa en línea de presentaciones, trabaja con Zoom, o sea, muy bueno. haciendo acercamientos. Es muy bueno, en verdad, es muy bueno. Los efectos que maneja son como que más profesionales que normalmente las PowerPoint que uno maneja. Así es. Entonces, bueno, yo estoy empezando a usarlo, a ver qué tal, ¿no? Pero me ha gustado bastante hasta ahora. Lo único que se trabaja es en línea, ¿no? No tiene un programa offline. Pero me parece muy bueno. Y exige de internet. Disculpe. Pero también creo que hay manera de, o sea, la Prezi aparece como tal en línea, pero creo que por lo menos en un momento donde tenga bien internet, no sé si tiene mejor internet en la mañana o en la noche, dependiendo de cómo esté allá, hay una parte donde usted puede guardarlas y le quedan en el escritorio guardado en su computadora normal y ya ahí no necesitaría internet para abrirlas. Ah, correcto, sí. Uno puede convertir las presentaciones de Prezi en Prezi portable, convertirlo en .exe. Pero yo no sé por qué, no sé si es por el internet, en verdad, pero no he podido convertir, y el de clase pasada y este no he podido convertirlos en portable. No sé, antes lo he hecho, yo lo he hecho en otras locaciones, pero ahorita no me ha querido, no sé si es un fallo de la página o es por el internet de acá, pero no he podido convertir el precio en portable. Pero bueno, gracias por la acotación. Vamos a hacer la presentación, vamos a quitarnos, a permitir presentar. Ok. Ok, muchachos. Prehistoria de la Iglesia Anglicana, segunda clase. La clase pasada quedamos
en cómo fue llevado el Evangelio. José Arimatea fue el que lo llevó a las Islas Británicas. Hablamos un poquito acerca de las invasiones. Empezamos apenas a ver cómo algunos personajes realmente, cómo demostramos que el Evangelio llegó a las Islas Británicas antes de San Agustín. O sea, ya había una iglesia anglicana, por llamarla de alguna forma, aunque mejor la forma correcta de decirlo, había una iglesia cristiana en las Islas Británicas, porque todavía no se conocían los ingleses. Los pueblos originarios de las Islas Británicas, porque ni siquiera se llamaba todavía Gran Bretaña, eran los britanos, un pueblo celta que vivían en el centro de las Islas Británicas, los britanos, pero también estaban los galesianos, los que vivían en Gales, estaban los pictos, que vivían en el norte, y estaban los escotos, que vivían aún más en el norte. Todos estos eran pueblos celtas, que son los pueblos originarios de las Islas Británicas. ¿Ok? Ahora, estos pueblos celtas tenían luchas entre ellos, y terminamos diciendo que Vortigern, un britano, un caudillo britano, para salir de la lidia, por decir una palabra, o del fastidio de los pueblos pictos que quedaban en el norte, porque siempre había rivalidades y eran más guerreros que los britanos, porque los britanos fueron colonizados, por decirlo algo así, por los romanos, donde el primer mártir fue San Albán, ¿se acuerdan? Un soldado romano. Entonces, ellos eran más civilizados, más ordenados, el ejército era un poquito más ordenado. Pero cuando los romanos empezaron a invadir Europa continental, los soldados romanos fueron llamados a defender al imperio romano de continente, pues. Así que quedando Britania abandonada a su suerte. Es interesante un poquito esta historia. Bueno, más adelante lo voy a contar, sobre cómo llegaron los anglosajones a las Islas Británicas, pero lo cierto es que las puertas les fueron abiertas por este personaje llamado Vortigern, que para rematar, se enamoró de una de las hijas de los caudillos de los anglosajones. Entonces, para pagar la dote, le quitó tierras a algunos nobles britanos. Entonces, por eso imagínate, todavía lo consideran más traidor los nobles britanos. Y no solo eso, sino que con el tiempo la comida empezó a escasear. Solamente alcanzaba para los britanos y ahora tienen que darle también a los anglosajones. Y Vortigern, para cumplir su palabra, le empezó a quitar la comida, las tierras, los cultivos a los britanos para entregárselo a los anglosajones. A la final los anglosajones, bueno, hasta el día de hoy se conoce la cultura anglosajona, es decir, los anglosajones prevalecieron sobre los britanos, los conquistaron completamente, y hasta el día de hoy le echan la culpa al rey traidor o al britano traidor llamado Vortigern. Y con eso terminamos la clase pasada. Un poquito de historia inglesa, que los videos que yo le coloqué en el Classroom va a poder contextualizarse sin ningún inconveniente. Ahora, la iglesia cristiana que había llevado San Albán, que había llevado José Arimatea, que había sido cultivada a través de grandes hombres de Dios, ¿verdad? Era una iglesia más de que de diócesis, eran de monasterios. Los principales centros culturales de las tribus vitrano-celtas son monasterios. La iglesia se movía o giraba en torno a los diferentes monasterios ubicados en diferentes partes de las Islas Británicas. ¿Okay? A ver cómo corre, vamos a ver. Ajá. 407 después de Cristo. ¿Okay? Las legiones romanas se retiran de Gran Bretaña a defender al continente europeo, para ir a Roma para defenderla, porque estaban siendo invadidos por los hunos, por ejemplo, por Atila. Ese señor llamado Atila, que tenía el sobrenombre de el terror de Dios. Los hunos eran un pueblo bárbaro muy sangriento. Entonces estaban invadiendo a Europa continental, al Imperio Romano de Occidente, de Oriente también. Entonces
todos los soldados fueron llamados y dejaron a Britania sola, prácticamente. A que los britanos que quedaron, los originarios, fueron que se defendieran como pudieran. Cosa que les fue realmente difícil. Llegaron los anglosajones. Y la historia que yo les quería contar brevemente, lo van a encontrar en los videos. Los anglosajones eran un pueblo originario de la parte de Holanda, Luxemburgo, Bélgica. Por ahí estaban ellos. Y de repente ocurrieron unas inundaciones. Es conocido hasta el día de hoy que esos pueblos se inundan. Ellos han tenido que crear diques, muros de contención para robarle tierra al agua porque hay unas inundaciones fuertes allí. Entonces las tierras donde estaban los anglosajones se inundaron. Entonces que ellos no sabían dónde ir y los anglosajones habían sido entrenados por los romanos como mercenarios, como protectores de los límites contra otros pueblos bárbaros. Entonces, pero no tenían tierras. Cuando de repente Vortigern, como quería derrotar a los pictos, otro pueblo celta, diferente a los britanos, que eran más feroces y estaban por ganarle terreno, invitó a los anglosajones, les abrió la puerta del territorio, les dio tierra, les dio comida, les dio armas. Bueno, y ciertamente los pictos tuvieron que retroceder hacia el norte, hacia Escocia. Cuando vean ahorita el mapa de Inglaterra, hacia el norte. Escocia es un pueblo más que todo montañoso. Y ahí los anglosajones no pudieron seguir avanzando. Pero todo lo que es el centro, el este, fue conquistado por los anglosajones. Inclusive, los anglosajones no siguieron más al norte tampoco, porque había un muro que fue construido en los tiempos de un emperador romano que se llama Adriano, si no me equivoco, que este emperador romano quiso conquistar los pueblos escotos y pictos del norte, en la zona montañosa, y no pudo. No pudo, por mucho intento, pero no pudo. Entonces, lo que hizo fue construir un muro para que tampoco ellos pasaran para acá, no molestaran. Entonces, ese muro todavía existía en los tiempos de los anglosajones. Entonces, no pudieron, los pictos se retiraron a sus tierras, pero los britanos perdieron todas sus tierras en el centro y en el este, pensando que se iba a defender de los pictos. Contrataron a los anglosajones y los anglosajones los traicionaron y se apoderaron de todo. Otro pueblo celta que sobrevivió fueron los que se retiraron al oeste, a lo que es la actual Gales. Allí también sobrevivió una iglesia cristiana, y a los que se fueron a Irlanda. Bueno, Irlanda, no tanto que se fueron, sino que algunos huyeron a esa tierra. Irlanda es otra isla, al lado de las islas de Gran Bretaña. Ok, como dice allí, los cristianos celtas huyeron al oeste, a Gales, al norte, a Escocia e Irlanda. Si pueden ver el mapa, si se acercan y ven el mapa, están invasiones bárbaras por toda Europa. A las islas británicas, que es aquí al norte, por aquí, al norte, fueron tres pueblos bárbaros, están en amarillo. Los sajones, como le dije por aquí, Luxemburgo, Holanda, Bélgica. Los anglos, y de Dinamarca vinieron los jutos. Estos tres pueblos se fusionaron más adelante y se llamaron anglosajones. Fueron a conquistar toda esta parte. Entonces, los celtas originarios, ¿verdad? Eran los britanos, que habitaban como por aquí. Ellos perdieron su tierra en manos de los anglosajones. Los pueblos escotos y pictos, aquí al norte, sobrevivieron en Escocia. Y por aquí, por esta punta, es Gales. Aquí también sobrevivieron pueblos celtas. Y esto es Irlanda. ¿Qué quería mostrarles? Todo esto es importante para algunos acontecimientos más adelante de la iglesia anglicana. Ojo. Aquí está el mapa, más para que lo vean. Irlanda, como dije. Esto que está aquí es Gales. Por aquí es Gales. Es importante que usted se ubique que cuando llegó José Arimatea llegó por aquí, por Gales. Fue que llegó José Arimatea a las Islas Británicas. Los bárbaros llegaron por aquí, por Kent, por York, por este lado, por el lado oriental. Llegaron los pueblos anglosajones, y los pueblos anglosajones conquistaron toda esta parte.
donde vivían principalmente los britanos. De lo que era conocido con ese entonces como Britania. Llegamos al año 410 después de Cristo y hay un personaje inglés, que lamentablemente es inglés, que es Pelagio, hereje. San Agustín le hizo la guerra, San Agustín de Hipona, ojo, no de Canterbury. San Agustín de Hipona vivió muchos años antes que San Agustín de Canterbury. San Agustín de Hipona le hizo la guerra a este señor, a Pelagio, porque este era un pensador cristiano británico que él hace hincapié en la libertad y la capacidad natural del hombre para cooperar con la gracia de Dios. Él más que todo predica una salvación por obras. Y su herejía liberal se vuelve muy popular en las Islas Británicas, en Gran Bretaña, en estos años, en los pueblos que sobrevivieron cristianos. Para grandes rasgos, Pelagio predicaba dos cosas. Pelagio predicaba, uno, que no existía el pecado original, que el pecado no se imputaba a toda la raza humana, sino que se adquiría. Entonces, él echa a un lado el pasaje que dice que no hay justo ni a uno, y que por la desobediencia de uno todos fuimos constituidos pecadores. Él echaba a un lado eso. Él dice que eso se refería a que el ser humano aprendía a pecar, pero que todo ser humano nacía bueno, nacía como Adán. Y lo peligroso de esto es que él decía entonces que nosotros teníamos el ser humano tiene libre albedrío y puede escoger el bien y el mal. Y la iglesia cristiana, inclusive en el Concilio de Nicea, declaró, y San Agustín le da por todo el medio, le dio, estas dos cosas son herejías. Y hay cristianos que creen estas cosas. Por ejemplo, el cristiano dice que todo ser humano tiene libre albedrío. Y eso es mentira. Eso es una gran mentira. El ser humano no tiene libertad. El ser humano, por lo menos, el ser humano cuando nace no tiene libertad. Eso es mentira. No puede escoger hacer el bien o hacer el mal. Y se lo demuestro rapidito. Porque si usted dice, la Biblia dice, debo afirmar, que todos estamos esclavos del pecado. Todo ser humano es esclavo del pecado. Un esclavo no hace lo que quiere. No es justo ni a uno, dice el libro de Romanos. El ser humano nace esclavo y como esclavo no tiene libertad, no tiene libre albedrío. El cristiano, una persona renacida, sí tiene libre albedrío, porque vuelve a ser como el primer Adán, no por mérito propio, sino por mérito de Cristo. Y el cristiano sí tiene la libertad de escoger entre hacer lo bueno o hacer lo malo. Sin embargo, estamos llamados a hacer lo bueno. Tenemos libertad para hacer lo bueno, porque hacer lo malo trae consecuencias nefastas. Entonces, Pelagio hablaba acerca de esta cosa. Pelagio hablaba de que el pecado original no era imputado, sino aprendido, y que todo el ser humano tenía libre albedrío y que podía escoger ser bueno. En resumen, él hablaba de la salvación por obras. Él creía que el ser humano se podía salvar a través de hacer cosas buenas, cosas que es herético, y San Agustín le da por todo el medio a Pelagio, es importante que usted vea que este es un hereje británico. Como hay santos, también hay herejes. Fue declarado hereje, nunca se arrepintió. Llegamos al año 415 y nos encontramos al obispo Ninian. Todavía no ha llegado San Agustín de Canterbury. San Agustín de Canterbury llega en el 697. Es importante, antes que yo continúe, que nosotros, usted y yo, hablamos de años o de historia muy rápidamente. La historia se escribe en décadas y en siglos. Por eso a veces usted y yo nos desesperamos, no, conchale, que no ha cambiado las cosas en 10 años, pero es que en 10 años históricamente no es nada. Las cosas a veces cambian en décadas, varias décadas, o en varios siglos. Entonces, en el 415, que todavía no ha llegado San Agustín, que llega 2 siglos después, en el siglo VII, al final del siglo VII, estamos hablando del año 697, que él llega con una misión ciertamente de restaurar el cristianismo, pero ya en el 415 hay una iglesia, hay obispos, hay un evangelio en las islas británicas,
En el 415, el obispo Ninian de Galloway es el primero en predicar el evangelio a los pueblos pictos en Escocia, la actual Escocia, al norte de Inglaterra. Tiene que tener siempre en su mente el mapa de Inglaterra. Y usted ve cómo son los pueblos pictos, usted los ve allí, que se pintan la cara. Por eso le digo que usted, si se acuerda de la película de Mel Gibson, llamada Corazón Valiente, Brave Heart, en inglés, Corazón Valiente, del famoso Wallace, Sepitán de Azul era un pueblo picto. Él va al norte y es el primero en predicarle. Obtiene un éxito al principio, pero después ellos se descarrían de nuevo. Pero el primer obispo, el primer misionero que va y predica es escocés. Y aquí es donde usted vaya a estar atento, porque la iglesia de Inglaterra sí se caracteriza en algo, en ser una iglesia misionera, y lo va a ver más adelante. Enviaba misiones a toda Europa. 432 llegamos al famosísimo en Estados Unidos y en muchas partes del mundo, el obispo San Patricio, de verde, el famoso color verde. Este señor organiza, evangeliza y ayuda a los pobres en Irlanda. Irlanda no había sido cristianizada por los romanos, ni siquiera en la época de San Albano. No había sido cristianizada. Era una isla aparte. Dice la leyenda que este señor, que es británico, San Patricio, es vendido como esclavo a unos irlandeses. Los anglosajones conquistan una tierra de sus padres, lo esclavizan a él, siendo muy joven, y lo venden a un mercader irlandés, que se lo lleva a la isla de Irlanda. Estando allá, trabaja, cuida ovejas, y en verdad, en cierto sentido, se enamora del pueblo irlandés por su sencillez, dice él más adelante en sus escritos. De repente él tiene un sueño, y le dice que en el sueño escucha una voz del cielo que le dice: dirígete a una parte, a una playa, que va a haber un barco en el cual vas a poder huir. Y es interesante porque dice la leyenda que eso ocurrió después que él hizo un voto de orar 100 veces todos los días y 100 veces todas las noches, 200 veces al día. Y estando en ese maratón de oración, es que escuchó esta voz, llegó a la playa, ciertamente había un barco, pudo ir al continente, se hizo sacerdote, lo hicieron obispo, y estando como obispo tuvo un sueño, y en el sueño Dios le decía que tenía que volver a Irlanda a predicar, cosa que hizo, y organizó él solo, y es maravilloso, él organizó la iglesia en Irlanda, por eso el santo patrono de los irlandeses, porque él solito hizo esto, él organizó, él ordenó sacerdotes, ordenó obispos, creó diócesis, creó monasterios, evangelizó a los pueblos de Irlanda. Por ejemplo, no sé cuántos de ustedes saben que él, para poderles explicar la Trinidad a los irlandeses, utilizó la famosa hoja del trébol. El trébol, si se acuerda, tiene 3 hojitas, pero es una sola hoja en sí. Y él le dijo, bueno, así como el trébol es una sola hoja, pero tiene 3 pequeñas hojitas, así es la Trinidad. Es un solo Dios, pero 3 personas. Y con esta sencillez les explicó el Evangelio. Hizo varios milagros. Dice que él sanaba mucho a los enfermos y demostraba lo que predicaba a través de la sanidad de las personas. Hay muchas historias que usted va a investigar en sus estudios, que es lo que le estoy mandando a hacer. Me tiene cualquier pregunta, ¿oyeron? San Patricio. Llegamos al año 444. Y ya en este año, le hago esto porque hay un calendario de Pascua muy antiguo que se rige por unas normas establecido por San León Magno, obispo, obispo que vino después de Sixto III. San León Magno. Este fue el primer papa que se hizo llamar sumo pontífice. El primero que se hizo llamar sumo pontífice fue este señor, León Magno, obispo de Roma. Cambia el método de determinación de la fecha de la Pascua para que el Viernes Santo no caiga en un día de deportes romanos. Gran Bretaña se ajusta de inmediato a la regla de San León Magno sin ningún inconveniente. Pero en el año 457, Victorio de Aquitania introduce otro método de datación de la Pascua,
el cual es aceptado en Roma y en las Galias, en Francia. Pero por alguna razón, bueno, la razón es que los ingleses eran más tradicionalistas, no se adopta en Gran Bretaña. Esto reduce de manera efectiva la presencia de la iglesia británica fuera fuera de la isla, debo decirlo. No fuera del continente, sino fuera de la isla. ¿Por qué? Porque entonces el continente celebraba la Pascua en una fecha distinta a como lo celebraba las Islas Británicas. Y yo coloco esto aquí por algo bien importante que vamos a estudiar más adelante. Entonces ya hay una pequeña diferencia entre el cristianismo de la Iglesia Británica y el cristianismo de la Iglesia continental. Y el calendario. Entonces, como no se celebraba la Pascua a la misma fecha, ya existía una diferencia notable. Téngalo por allí presente. Llegamos al año 550 después de Cristo, la peste. Llega una peste, la peste negra, y el pueblo britano, que estaba siendo conquistado por los anglosajones, estaba perdiendo batallas. Para rematar, este Sangildas, que es un celta cristiano, un britano cristiano, citando el Antiguo Testamento, utilizando las plagas de Egipto, ve la peste como la ira de Dios en contra de una sociedad decadente, corrupta, y convierte al monaquismo en un movimiento de masas, a que la gente fuera a los monasterios a buscar de Dios, porque dice, mire, nos están conquistando, nos están matando, los anglosajones están aquí, todo esto por culpa de que nos hemos olvidado de Dios y debemos acercarnos a Dios. Y este santo incentivó la vida de monasterios, San Gildas o San Gildas, como quiera pronunciar. Aquí está una imagen de San Gildas. De él no hay foto porque en ese tiempo no existía la Polaroid. Todo eran estatuas. Ahí está una estatua, estamos hablando de hace muchos años. Hay un monumento de San Gildas. Llegamos ahora al año 562 después de Cristo. Todavía San Agustín no ha llegado a las Islas Británicas. ¿Okay? Recuerden que él llegó en el año 697. Lo he dicho no sé cuántas veces, será porque quizá vaya para el examen. Ojo. Ok, en el año 562 después de Cristo, San Columba, espero que usted esté tomando nota. San Columba, famosísimo misionero de la iglesia inglesa, santo romano, santo anglicano, está en el libro de oración común. San Columba es un irlandés originario de Irlanda. Él populariza el cristianismo en Escocia. ¿Se acuerda que cómo se llama el primer obispo que llevó el evangelio a los pueblos pictos en el norte? El obispo Ninia. ¿Se acuerda? Pero le dije que él después los pueblos se apartaron de la fe. Este señor, San Columba, llegó y predicó de tal manera que esta gente no se separó otra vez de la fe cristiana. La consolidó en el norte de las Islas Británicas. Estamos hablando de Escocia, donde vivían los pictos, donde vivían los escotos. Populariza el cristianismo en Escocia. Bendice el lago Ness, el famoso lago donde supuestamente aparecía un monstruo. Dice que gracias a la oración de este santo, ese monstruo desapareció porque mataba a pescadores y comía mucha de la fauna marina. Y él bendice el lago Ness. Las congregaciones fundadas por Columba serán en definitiva más adelante, muchos siglos después, sería lo que hoy en día es la iglesia presbiteriana escocesa. Él sería el padre fundador de ellos. Bueno, inclusive, no solamente de ellos, sino de muchas iglesias anglicanas, porque, por ejemplo, la Asociación Apostólica de la Iglesia Episcopal de los Estados Unidos, la Asociación Apostólica proviene de la iglesia escocesa. Por eso usted notará que el escudo anglicano de la Iglesia Episcopal en el cuadrante azul tiene una cruz de estrellas aludiendo a Escocia. Pero eso lo veremos mucho más adelante porque
Y bueno, de la iglesia episcopal mucha gente ha obtenido, muchos obispos latinoamericanos son los que han obtenido la asociación a través de esta iglesia. San Columba. Ok, para este año estamos terminando el siglo VI, aproximadamente 100 años antes de que llegara San Agustín de Canterbury. Encontramos en las Islas Británicas dos iglesias cristianas, fundamentalmente dos iglesias cristianas, y dejo esto aquí bien clarito. La antigua Iglesia Católica Británica, la celta irlandesa, la iglesia que llevó que llevó José Arimatea, que llevó San Albán, que estuvieron la que predicaba San Patricio, celta irlandesa, de los pueblos originarios, donde se convirtieron los pictos, los escotos, los de Galia, ¿ok? Por eso el norte, en el oeste, esta es un tipo de iglesia católica cristiana, la iglesia católica británica. Pero existía otra iglesia, la de los pueblos cristianizados por Roma, que llegaban algunos misioneros del continente, que es la iglesia católica romana en el sur de las Islas Británicas y en el este, pueblo mayormente habitado por, escúchelo, por los anglosajones y algunos britanos. ¿Ok? Y entre estas dos iglesias, la iglesia originaria celta de pictos, de escotos, esta iglesia celta siempre tuvo diferencias con la iglesia romanizada del este, oeste contra este, norte contra sur. Existieron dos iglesias. Las dos iglesias eran la del norte con la del oeste, la iglesia celta, y la iglesia del sur con oeste, que es la iglesia católica romana, o la iglesia romanizada. Siempre hubieron diferencias, ya en este año, en este siglo, finales del siglo, al fin, y yo me equivoqué, yo decía siempre 697, me pido disculpas, 1000 disculpas, es 597, todos borren todo, 597, donde pusieron 697, es 597, finales del siglo VI. En el año 597, entonces hace aparición este personaje, San Agustín de Canterbury. Este personaje llegó a través de Kent. Lo ven aquí en rojo. Él llegó a través de Kent. En Kent está lo que es actualmente, está cerca de Londres. Londres está cerca de Kent. Está el Duque, está Sussex, está Wessex. Pero bueno, eso otra. Más adelante vamos a empezar a familiarizarnos con todo eso. Discúlpeme. Ok. ¿Quién era San Agustín? San Agustín era un monje benedictino, muy valiente, muy misionero. Por lo tanto, San León Magno le da la tarea de enterarse de qué ha pasado con la iglesia cristiana en Britania. Nosotros los abandonamos porque nos estaban invadiendo los bárbaros, pero queremos saber qué ha pasado. Y manda una misión de San Agustín de Canterbury junto con 40 monjes a Kent. Sí, bueno, cuenta algunas leyendas que él le dio miedo al principio porque se decía que estaba habitado por los anglosajones, que eran unos pueblos bárbaros muy feroces, cosa que era cierto, y por los pictos, que también eran bárbaros. Entonces, pero después San León Magno lo animó y él decidió ir. Y gracias a Dios, bueno, fue bien recibido. Algunos dicen que fue bien recibido porque la esposa del rey Ethelbert
La esposa era cristiana, era franca, era de los lados de Francia, y Francia estaba mucho más cristianizada. Entonces la esposa de este rey, de Edelbert, que es el rey de Caen, como que le hizo el lobby, la introducción a la llegada de San Agustín y de los 40 monjes. Entonces le hizo ya un lobby para que no fuera tan violento la predicación. Y es interesante porque el rey los recibió con los brazos abiertos. Tanto así que el palacio del rey Edelbert, el palacio de Caen, donde vivía el rey Edelbert, después de la predicación de San Agustín, el rey Edelbert se lo regaló a San Agustín de Canterbury para que fuera la sede donde evangelizara a todos los súbditos de Britania. Y desde ese día, la actual catedral de Canterbury era el palacio del rey de Caen. ¿Okay? Porque la sede en la capital de Caen era Canterbury. Entonces, se lo regaló el palacio del rey Edelbert, se lo regaló a San Agustín, o a la misión de San Agustín de Oede. Como forma de información, lo va a ver en los videos que yo le dejé, los anglosajones dividieron toda la parte central, oriental y sur de las Islas Británicas en 7 reinos. En 7 reinos. A ver si yo lo puedo más o menos. Este no es el mejor gráfico, pero está el reino de Sussex, el reino de Essex, el reino de East Anglia, el de Mercia, muy importante, el de Wessex, el de Kent, y por aquí arriba, que no se ve, por aquí arriba, está otro reino muy importante llamado Northumbria. Este reino de Gales, ¿se acuerda que yo le dije que los anglosajones no llegaron hasta ahí ni a donde está Cornubia? Entonces, por eso está los morados, junto con los rojos, llegaron los anglosajones, y al norte, un poquito arriba de Mercia, está el 7º reino que se llama Northumbria. Entonces, el rey de Kent, que fue donde llegó San Agustín, le dio el palacio, la actual catedral de Canterbury. ¿Ok? Déjame ver qué más dice aquí información. Bautiza, este San Agustín, bautiza al rey Edelbert. Gregorio autoriza a San Agustín, le da el Papa Gregorio Magno, le dice a San Agustín, ojo y esto, ¿qué Papa fue el que envió a San Agustín Canterbury? San Gregorio Magno, fue el que lo mandó en el año 597, y le autoriza para desarrollar la liturgia y otras prácticas específicas para la gente de habla inglesa, comenzando así la tradición, y aquí es donde se empieza la tradición de la iglesia anglicana. ¿Por qué una tradición de la iglesia anglicana? Porque el Papa le recomienda a San Agustín que se fusione las culturas. Por ejemplo, le dice que todos los lugares sagrados paganos sean convertidos en lugares sagrados cristianos. Que todas las fiestas paganas se conviertan, eso se llama en evangelismo, se llama inculturización, se conviertan en fiestas cristianas, que se utiliza la fecha pero dándole un sentido cristiano. Y empieza una liturgia propiamente anglicana con San Agustín. Esta es una estatua del rey Edelbert. Y continúa la división. ¿Por qué? Porque San Agustín no era humilde, era soberbio. Él quería imponer el catolicismo romano. Cuando él llegó, él se encontró un cristianismo celta también, no solamente el romanizado, como yo le decía, sino que se encontró un cristianismo celta. Y él va en contra de eso, porque él crea diócesis, arquidiócesis. En cambio, el cristianismo celta es más de monasterios. Como contaba con el apoyo del Papa, siempre fue muy soberbio con los obispos británicos y nunca llegó a un acuerdo con ellos. No quiso.
les instó a aceptar la supremacía papal. Después de cientos de años en que el Papa los dejó solos, ahora les imponía al Papa, que le debían obediencia al Papa, porque el obispo de Roma, lo mismo que pasa hoy en día, les impuso las costumbres romanas y exigió que lo reconocieran a él, a San Agustín, como arzobispo metropolitano, es decir, el obispo más importante de todas las islas británicas, lo cual no querían los británicos por ser Agustín extranjero, no era propio de las islas británicas. Y hasta el día de hoy, los arzobispos, todos los arzobispos, el arzobispo de York, el arzobispo de Canterbury, el arzobispo de Londres, todos los arzobispos deben ser ingleses. Ahí no puede haber uno mestizo. Ellos son muy celosos con eso. Y San Agustín decía, bueno, yo voy a ser el arzobispo porque a mí me mandó el Papa. El Papa me dijo que yo era el arzobispo y ustedes se la tienen que calar. Y eso molestó a los británicos, esa soberbia, esa forma de imponerse. Como los británicos nunca aceptaron de buena gana, porque nunca lo hicieron, el rey apoyó a San Agustín, pero los religiosos no. Agustín inclusive les dijo, si no quieren hacer la paz como hermanos, les haré la guerra como enemigos. Y eso fue una amenaza, eso está en los libros de historia. Él amenazó a los religiosos británicos, celtas británicos. Por eso, y mire desde dónde viene, dicen no, que todo fue por Enrique VIII, no, desde por acá, desde el año 500 y tanto, viene una división entre lo que es la iglesia celta, originaria de las islas británicas, y la iglesia romanizada. Siempre hubieron fricción entre estas dos iglesias, que habitaban en las islas británicas. Nunca se la llevaron bien, nunca se la llevaron bien. Pero hubo un concilio, el concilio de Wetby, un concilio bien interesante, en el reino de Northumbria. ¿Por qué? Porque los reyes de estos 7 reinos se turnaban, dependiendo de su poderío, quién gobernaba sobre los demás reyes. Entonces, en los tiempos de Ethelbert, el máximo rey era él. Pero después de algunos años, ya estamos hablando de 67 años después, ya el reino más importante no era el de Kent, sino el de Northumbria, que estaba al norte. Aquí se los muestro. Este reino amarillo, Northumbria, yo ya le veo Wessex, de Kent, de Mercia. Ok, este reino era el que estaba mandando en ese tiempo. El rey de ese reino, valga la redundancia, del reino de Northumbria, se llamaba Oswy, que era un rey convertido al cristianismo, pero era católico británico. Era más celta. Por algo estaba más al norte. Era britano todavía, no era picto, pero tenía mucha influencia de los pueblos escotos y pictos del norte. Entonces, era católico británico. Él celebraba la Pascua, y mire por qué yo le decía hace tiempo que era importante lo de la Pascua. Él celebraba la Pascua cuando su esposa, que era de Kent, porque igualito en ese tiempo se dan las esposas para cerrar el trato y todo eso, la esposa que era de Kent, donde llegó San Agustín, era católica romana. El rey Owi era católico británico, la reina era católica romana. El rey celebraba la Pascua cuando la esposa lo celebraba en Domingo de Ramos. Es que el Domingo de Ramos, cuando la esposa celebraba Domingo de Ramos, el rey celebraba Pascua, Pascua de Resurrección. Y la esposa celebraba Pascua de Resurrección 7 días después. Entonces había un choque allí. Y el rey convocó un concilio para ponerse de acuerdo, para decir cuál es la fecha verdadera y por qué no todo el mundo seguía, porque habían 2 ritos cristianos, por decirlo algo así, 2 formas de hacer liturgia en Inglaterra, porque habían lo que eran católicos británicos y porque estaban los católicos romanos. Y él llama a un concilio para ponerse de acuerdo. El rey Oswy. Este es el rey Oswy. ¿Ok? Y él convoca a los 2 principales obispos de las 2 corrientes. Al obispo Wilfrido, no Wilfrido Vargas, sino Wilfrido de York. A Wilfrido de York lo convoca como representante de los católicos romanos,
de Kent, y al obispo San Colman como representante de los católicos británicos. Este es Wilfrido y este es Colman, San Colman. Wilfrido, católico romano de Kent. Columba, vuelvo a decir con Columba, Colman, católico británico. Y entre ellos dos hay tremenda discusión, porque los dos quieren imponerse. Colman siendo celta, Wilfrido siendo romano, cae en discusión y sucede algo interesante. Triunfó el argumento del obispo Wilfrido, el católico romano. Padre, ¿por qué triunfó? Por vivo, es decir, por una verdad mal interpretada, pero Colman no respondió. El rey Owi le preguntó a ambos en el concilio de Whitby, dijo, ¿cuál es la iglesia más importante? ¿Cuál de las dos ramas? Y saltó Wilfrido y dijo, bueno, la Biblia dice que Jesús le entregó la llave del reino a Pedro y le dijo que él era Pedro y que sobre él iba a edificar la iglesia. A lo cual Colman no supo qué responder. Le dijo, bueno, sí, pero eso se refiere a toda la iglesia, pero no le puedo dar buenos argumentos, dice la historia. Y el rey le creyó a Wilfrido. Dijo, no, ya va, entonces esto es simple. Si Cristo le dio la llave del reino a Pedro, y Pedro es el primer obispo de Roma, y la iglesia de Roma está fundamentada sobre Pedro, entonces la forma en que hace las cosas la iglesia de Roma es la real, es la forma correcta. Triunfó el argumento del obispo Wilfrido y el rey instituyó la supremacía romana. Dijo que todas las cosas se tenían que hacer según la liturgia romana, que se olvidara la iglesia celta de hacer las cosas a la forma celta. Moría ese día, ese concilio murió en el año 664. Las cosas se hacían a partir de ese momento a la forma romana. Sus preceptos, sus liturgias, la forma de gobierno, las costumbres, todo debe ser romano, y todas esas costumbres, esa forma de gobierno, esa liturgia britanos-celtas quedaban ya en el olvido por decreto real. San Colman, por supuesto, no aceptó dicha decisión, y lo interesante es que San Colman era el asesor del rey, era el obispo del rey, pues era el que estaba en la confianza, porque era celta británico. Tuvo que huir de la corte real, Wilfrido se quedó con el puesto, y Colman y muchos ingleses, britanos, celtas, continuaron con sus costumbres, pero al norte, con los pueblos pictos, los pueblos escotos, en algunos monasterios por ahí regados de forma escondida, pero oficialmente la iglesia cristiana en Inglaterra era la iglesia romana, a partir de este concilio de Whitby. Mira esta fecha, mira estos nombres, son realmente importantes. Llegamos, ya vamos a terminar. Yo sé que ya me quedó poquito tiempo. Año 668 después de Cristo. Teodoro de Tarso. Demos gracias a Dios por este señor de Tarso, del famoso pueblo de Turquía, donde también era originario el apóstol San Pablo, Saulo de Tarso. Este señor, en el 668, 4 años después de Whitby, sometida a la Iglesia Católica Británica, por la razón o por la fuerza, por cualquiera de las dos razones, a veces por ambas razones, a las costumbres romanas, había que reunificar y reorganizar ambas ramas, ambas iglesias, que lo que yo le había dicho, y para rematar había bastante discordia entre ellas, por lo que había hecho San Agustín, por lo que había decidido el concilio de Whitby. Había que reorganizar ambas ramas, tarea que le fue encomendada por el Papa a este hombre, Teodoro de Tarso.
santo inglés. Ahora, él sí lo supo hacer, a diferencia de San Agustín. Él supo hacer las cosas. Él establece los límites de las diferentes diócesis. Él crea la diócesis de York, la de Londres, la de Wessex. Él crea diferentes diócesis, consagra obispos al ver la escasez de lo mismo, a diferencia de San Agustín, que traía obispos del continente. Teodoro de Tarso consagra obispos ingleses. A varios sacerdotes que eran originarios de Inglaterra, los ordena para que no haya ese celo, que los obispos sean ingleses. También en el año 673, 9 años después del de Whitby, convoca al sínodo de Hereford en el año 673. Es importante este sínodo porque ya aquí los obispos presentes eran puros obispos ingleses, tanto celtas como romanos, pero ingleses. Y la intención de Tarso, de Teodoro, era unificar la iglesia. Y dice la historia, dice San Beda, historiador de la iglesia, San Beda, tiene un libro llamado Historia de la Iglesia Anglicana. Él dice que se le notaba a Teodoro, todos los obispos conocían y por eso lo aceptaron, la intención genuina de unificar la iglesia cristiana en Britania. Cimentó la iglesia británica y a quien obedecieron y amaron todos los obispos y clérigos locales fue a Teodoro de Tarso. A él lo amaron y le obedecieron todos los clérigos locales. En este sínodo del año 673 en Hereford, el sínodo de Whitby trajo unidad, sí trajo unidad, pero no estabilidad, porque la unidad la trajo por la fuerza, que durante 5 años estuvo a punto de naufragar por los enfrentamientos entre los celtas británicos y los romanos y los británicos. Teodoro convocó y presidió este primer sínodo nacional de clérigos ingleses. Se aprobaron cánones de carácter litúrgico, pastoral y administrativo, pensando siempre en el bienestar de los clérigos ingleses. Y eso fue realmente importante. Consecuencia, Inglaterra es una nación cristiana, unida. El paganismo ha sido enterrado ya porque se convirtieron todos los anglosajones, se convirtieron. El paganismo ha sido enterrado bajo tierra, así como la brujería, los druidas, todo eso fue enterrado. Tiene una iglesia unificada bajo el arzobispo de Canterbury, que Teodoro era de Canterbury. Es una iglesia sometida al papado. Usaba las mismas ceremonias, oraciones y ritos a través de todo el país. Todo esto sucedió 50 años antes de que Inglaterra fuera un solo reino, porque como le dije, eran 7 reinos. Northumbria, Wessex, Kent, Marusia, eran 7 reinos. Wessex, Essex. Por último, ya para terminar, les nombro solamente la Edad de Oro, año 690, Willibrordo, misionero inglés, inicia la misión inglesa a los Países Bajos. Ahora van ellos a evangelizar de donde eran los anglosajones. Y se convirtió en el primer obispo de Utrecht en el año 695. Era inglés. Lazos forjados entre la iglesia de Inglaterra y de Utrecht que permanecen hasta nuestros días. La iglesia de Utrecht es la famosa iglesia conocida como la veterocatólica, católicos antiguos. Está en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, es la sede principal. Esos lazos hasta el día de hoy son muy fuertes entre la iglesia anglicana y ellos. Y empezó por la misión de este hombre inglés, por eso yo siempre dije que la iglesia de Inglaterra era una iglesia misionera. Aquí está él. San Bonifacio Winfield, un inglés, otro inglés, comienza su carrera como misionero. Se convierte en el evangelista más eficaz de Alemania, inclusive es el patrono de los alemanes. San Bonifacio, otro inglés, convirtió a los pueblos germanos, que eran bárbaros, los convirtió todo, como lo hizo San Patricio en Irlanda, este señor lo hizo en Alemania. Es nombrado obispo y apóstol de toda Alemania.
Y con esto terminamos prehistoria de la iglesia anglicana. Voy a salir por acá. ¿Qué les pareció la clase? A ver. Buenísimo. ¿Cómo estás, Caterine? Aquí estamos anotando la fecha. Bendición. Dios le bendiga, no los escucho. Estaba hablando, ¿quién estaba hablando? Yanela, creo que estaba hablando, no te escuchaba. Qué buenísima la clase aquí, o sea, estamos anotando la fecha y poco a poco lo que ha ido sucediendo para tener una cronología, por decirlo así. Y estamos empezando, pero todo esto es prehistoria, inclusive, bueno, ya estamos adentrándonos a partir de San Agustín, del Concilio de Whitby, empieza la historia anglicana, de una tradición anglicana, de una iglesia católica anglicana, y estamos hablando muchos siglos antes de Enrique VIII, por eso cuando la gente dice la iglesia anglicana empezó con Enrique VIII, están pelados. La iglesia anglicana inició desde José Arimatea en el año 47 y hemos visto todo lo que ha pasado y apenas estamos en el siglo, cerrando el siglo VIII, estamos en el año 700 y tanto, 800. Todavía hay camino por recorrer. Entonces, le estoy advirtiendo, por favor, repasen los precios, ahí se los estoy dejando yo a ustedes para que ustedes lo puedan ver, repasen los precios, anoten las fechas, los lugares, los nombres, muy importante, vean los videos que yo les dejo, vean el video de historia de Inglaterra, necesita aprender de historia de Inglaterra porque están muy ligados, como ven, está muy ligada la historia de Inglaterra con la historia anglicana, entonces necesita ver los videos, yo se los dejé ahí, necesita ver todos esos videos de los pictos, de los celtas, de los anglosajones, para que se contextualice y tenga mayor información y realice los trabajos. La intención de los trabajos es que usted investigue y analice la vida de estos personajes, más de lo que yo le puedo decir, sino que profundice un poquito más. Me envíe los trabajos, por supuesto, para su nota, porque vienen los exámenes, y yo en los exámenes ya saben que no, por supuesto, no es la semana que viene, o sea, la semana que viene le dejo ya el formulario para que lo responda durante toda esa semana. Entonces ya necesita ir haciendo sus trabajos. Bueno, de resto, Dios me los bendiga, se les quiere, extraño al padre Washington, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Al señor Isaac, a Benjamín, creo que se llama él. A Benjamín, me les envío mi saludo a ambos. Y bueno, nos vemos el miércoles, Dios mediante, sí, con Concilio Ecuménico. Mañana voy a estar haciendo la invitación para el Classroom de Concilio Ecuménico para la clase del miércoles. Dios me los bendiga. Hasta luego. Amén, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Muchas Hasta gracias. luego. A leer y a estudiar.